Muy buenas tardes, me alegra muchísimo volver a verles aquí en Tomares. Bueno, habrán comprobado que en esta mesa estamos tres personas: el profesor Benito Navarrete, Andrés González Barba, que ahora les presentaré, y este moderador. Pero en realidad somos cuatro, porque el más importante, el que nos ha convocado aquí hoy en Tomares, Bartolomé Esteban Murillo, también está con nosotros. Y a pesar de sus 400 años, goza de excelente salud artística y prestigio internacional. Estamos en el año Murillo, y de Murillo vamos a hablar gracias a Benito y Andrés, autores de Murillo y las metáforas de la imagen, que tienen aquí, y el enigma Murillo, autores respectivamente. Benito Navarrete, este jerezano singular, es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Alcalá, profundísimo conocedor de la obra de Murillo, es el comisario de la exposición Murillo y su estela en Sevilla, que pueden disfrutar ustedes en el espacio Santa Clara, y que presenta obras tan icónicas de Murillo como La Virgen de la Faja. En su cuenta de Twitter se define como soñador con ganas de cambiar el mundo, que cree en el patrimonio cultural como generador de riqueza para los pueblos. Creo en la excelencia, dice mi amigo Benito. Andrés González Barba, sevillano, es escritor y periodista, autor entre los libros de Los diarios de Regent Street o Las voces del mar, sin olvidar el libro de cuentos infantiles dedicado a su hija Sofía. Y también en su cuenta de Twitter se define como periodista amante de la cultura, trabajo en ABC de Sevilla, y en mis ratos libres me encanta escribir historias. Me gustaría que les recibiéramos con un aplauso. Bienvenidos a Tomares, Benito y Andrés. Muchas gracias. Bien, para organizarnos, habrá preguntas individuales a Benito y Andrés y preguntas comunes para que podamos hablar los tres, sobre todo vosotros dos. Y la primera es para Benito. Tu libro, Benito, no es un catálogo de obras de Murillo, es otra cosa, es mucho más. Bueno, es una aproximación a la personalidad de Murillo desde la óptica de la cultura visual, es decir, intentar ver lo que sus obras nos dicen. Pero a mí me interesa mucho la percepción que el público tiene de la obra de Murillo, lo mismo que la que tenía el público del siglo XVII. Es tan válido la impresión que dejan las personas cuando van a ver la exposición de Murillo y su estela y la dejan en el libro de visitas. Para mí eso es tan importante como los juicios de Fernando de la Torre y Farfán en las fiestas de Santa María la Blanca, ¿no? Quiero decir con esto que el poder que tienen las imágenes de Murillo han ido generando a lo largo del tiempo sus mensajes, unos mensajes que parto de la base que son intencionados por parte del propio artista, ¿no? Por tanto, su obra, de alguna forma, en esa aparente facilidad, sigue funcionando, ¿no? Tengo aquí, he anotado una cosa que dijiste no hace mucho. Murillo se encargó de gestionar su propia fama y lo hacía de forma premeditada. ¿Fue un adelantado a las redes sociales, sí, Benito? Es que sabía muy bien venderse. Es un artista que la historiografía nos lo ha presentado, y yo creo que Palomino en su museo pictórico es un poco responsable de esa imagen que se ha creado del artista, un tanto mítica. Pero él es el primer interesado en crear su propia imagen, y sus autorretratos son precisamente la evidencia que nos hace advertir esto, ¿no? Los dos autorretratos son dos maravillosas ocasiones de un retrato prácticamente en el que el artista se psicoanaliza a sí mismo, ¿no? Y ahí es donde percibimos su seguridad ante sí mismo, ¿no? Y sobre todo la capacidad que tiene de saber muy bien lo que quiere decir con sus obras. Como gestor, ya lo hemos dicho, como gestor de su propia imagen, y gracias a sus obras él logró que los sevillanos, la Sevilla de su época, tuviera de él una imagen de bondad.
tú mantienes que esta imagen, también es frase tuya, era una estrategia suya y no tenía demasiado que ver con la realidad. ¿Quieres decir que no era tan buena persona? No, lo que quiero decir es que era una persona muy astuta. Quiero decir que es que, sobre todo, era sevillano, con todo lo que esa palabra conlleva. Entonces, los que hemos vivido en Sevilla y nos hemos pateado los distritos, pues sabemos muy bien lo que significa ser sevillano, ¿no? Él se acerca a las personas que le podían favorecer de una forma absoluta. Entonces, hace los padrinos de sus hijos, de dos de sus hijos, a dos de las personas más influyentes que van a ser decisivas en su vida, ¿no? Y se maneja muy bien en el mundo de las hermandades, se posiciona muy bien en el mundo de las hermandades. Evidentemente era cristiano y era católico y probablemente su fe era sincera, yo eso no lo pongo en duda, pero lo que sí creo es que todo esto lo utilizaba de alguna forma para conseguir evidentemente un posicionamiento como así fue, ¿no? Pero es verdad que incluso llegó a crear lo que ahora entenderíamos como una empresa para alquilar túnicas de Semana Santa. Bueno, ese documento que está así tal cual y aparece su nombre es discutido por algunos autores, como por ejemplo Pablo Ereza, ¿no? que cree que es un homónimo y que no es el artista, ¿no? Él se dedicaba, presuntamente, porque así es como aparece en la documentación, a alquilar los Jueves Santo túnicas de sangre a una hermandad, ¿no? Montesión. Exacto, y entonces evidentemente, y luego cuando le pagan por su trabajo en el Hospital de la Caridad, es el pintor mejor retribuido de España en ese momento, cobra más incluso que Velázquez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ingresas en la Hermandad de la Santa Caridad para realizar y cumplir con una finalidad asistencial a los enfermos, lo normal es que tu arte de alguna forma no sea gravoso para la propia hermandad, pero buscan igual que los capuchinos, buscan a una serie de mecenas para que paguen eso, con lo cual, y esos mecenas siempre son los amigos de Murillo, ¿no? O las personas que le compran sus obras, con lo cual no es el perfil de Zurbarán, que se dedica a comerciar con el Nuevo Mundo y crea una factoría, crea una empresa realmente para vender mercantilmente las obras al Nuevo Mundo. El perfil de Murillo es muy diferente. El perfil de Murillo es que la empresa es el mismo. Hay que ver, Andrés, lo que aprendemos del profesor Navarrete siempre que nos sentamos a hablar con él. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Un libro abierto, sí, sí. Bueno, ¿por qué el título de tu novela, El Enigma Murillo? ¿Por qué el enigma? Sí, bueno, ante todo, pues nada, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Y nada, bueno, pues el título de la novela es así porque, en definitiva, es una historia sobre la guerra de la independencia aquí en Sevilla, pero está de trasfondo un misterio en torno a un supuesto cuadro de Murillo, una virgen con el niño, que supuestamente había desaparecido hacía muchos años, y cuando justo llegan los franceses a Sevilla, vuelve a aparecer ese lienzo y entonces el mariscal Soult va en busca de ese cuadro, y entonces a partir de ahí es todo lo que se crea en torno a ese enigma. Tu novela nos lleva a una Sevilla de sombras, una Sevilla lúgubre. Es la Sevilla efectivamente de la guerra de la independencia con el expoliador mariscal Soult, aunque tú no lo dibujas tan siniestro, tan desagradable. No, Andrés. Yo he querido hacer un retrato muy humano del personaje. No he querido en ningún momento juzgarlo, sino que he querido un poco adentrarme en sus pensamientos, a lo mejor incluso me he metido en su propia psicología, en los miedos que tenía, en las ambiciones que él atesoraba consigo, el hecho, por ejemplo, también de esa enemistad tan grande que tenía con el rey José, que era enorme, y esa complicidad que tenía, sin embargo, con Napoleón. Entonces he querido humanizar mucho al personaje y quitarle un poco esos tópicos que hay en torno a esa figura de que es el gran demonio. Entonces yo no lo he juzgado y he dado una visión más humana del personaje. Vamos. Por cierto, el rey Bonaparte, José Bonaparte, que llegó a vivir alguna Semana Santa, ¿no? En Sevilla. Es un capítulo importante que reflejo en la novela, que cuando las tropas francesas llegan a Sevilla en febrero de 1810, en esa Semana Santa, en marzo de 1810, el rey José está alojado en el Alcázar,
Él estaba en el Alcázar y Sul estaba en el Palacio Arzobispal, estaban justo enfrente. Y efectivamente el Consejo de Hermandades hizo como una especie de veto a José, y prácticamente no salieron ninguna procesión salvo 3, entre ellas el Gran Poder. Ante esto el rey José se sintió muy agraviado y él no quiso ni siquiera salir del Alcázar para ver esas procesiones. También salió la carretería, por ejemplo, y el perdón. Y entonces, pues efectivamente trato un poco de reflejar cómo se vivió en esa Sevilla de esa primera Semana Santa bajo el influjo de esas tropas francesas. Sí. Bueno, tú has dicho que Sevilla es un gran personaje de novela. Es una frase tuya. Y ahora os pregunto a los dos, ¿qué aportó Murillo a esta ciudad? Benito. Bueno, es que Sevilla y Murillo son indisociables, es que son absolutamente, no se pueden separar. De hecho, cuando Carlos II le pide, y esto nos lo cuenta Palomino también, que se marcha a Madrid, que a él no le interesa, pero no le interesa porque él tiene muy bien establecida su red social y tiene muy bien establecidas sus negocios aquí, ¿no? Y no le interesa marcharse de Sevilla, porque de hecho, estudiando los inventarios de bienes en Madrid, obras de Murillo no comienza a ver hasta el primer tercio del siglo XVIII, es decir, son obras que ya llegan después, ¿no? No en vida del artista, ¿no? Por tanto, no podemos separar a uno y a otro. Él estudia muy bien a la ciudad y son absolutamente sus claves indisociables, son indisociables, sí. ¿Y desde tu punto de vista, Andrés? Yo, para mí, y sobre todo en esta última semana que he vuelto a ver la exposición de Murillo y su estela en Sevilla, que si no la habéis podido ver, yo la recomiendo. Vaya. Porque es magnífica, vaya. De verdad. Y también he visto la del Museo de Bellas Artes, que es también fenomenal. Yo creo que la máxima conclusión que yo he sacado, que sería impensable imaginarnos esa Sevilla de esa centuria del siglo XVII sin esa pintura de Murillo. ¿Por qué? Porque son pinturas que más allá de ser representaciones pues de lo que podría ser la vida religiosa o personajes de la ciudad, son pinturas que reflejan muy bien el alma de esa ciudad. Entonces, pues yo creo que para una persona como nosotros del siglo XXI es imposible imaginarnos esa Sevilla sin esa iconografía de Murillo, y eso es un logro enorme. ¿Y cuándo podríamos decir, Benito, Andrés, que la fama y el prestigio de Murillo es mayor? ¿En su tiempo o ahora? En vida fue un artista muy reconocido, muy reconocido, y además reconocido económicamente. Posteriormente, digamos que hay un punto de inflexión, que es el siglo XVIII y el siglo XIX. El siglo XVIII favorecido por Isabel de Farnesio, que viene a coleccionar expresamente durante el lustro real obras del artista, ¿no? Y le acompaña de hecho un artista, Jan Rank, que se digamos, se pone de acuerdo con Domingo Martínez, que tienen ustedes obras de él en la exposición de Murillo y su estela, para conseguir obras del artista, y son las que hoy vemos en el Museo del Prado, ¿no? Y el siguiente punto de inflexión, que fue muy negativo, es el centenario de 1882. El centenario de 1882 termina por desvirtuar al artista, porque es cuando se comienza a usar y a utilizar su imagen desde un punto de vista religioso, pero en el sentido peyorativo, ¿no? En el sentido de que se intenta adoctrinar y es utilizado por los carlistas, ¿no? Y esto es lo que hace que se produzca precisamente en la conmemoración del centenario en el Alcázar de Sevilla, una trifulca entre los Inmaculados, que son los jóvenes de la Asociación de la Inmaculada Concepción, y otras facciones en la ciudad de Sevilla, que terminan en un enfrentamiento, ¿no? Eso va, de alguna forma, vinculado a una serie de discursos que se leen en la Academia de San Fernando en Madrid en este momento, que identifican a Murillo con el pintor de las Inmaculadas, pero desde un punto de vista vinculándolo con el ideal de la catolicidad en España, ¿no? Esto es muy negativo para Murillo, para la fama y para la evolución del artista, porque precisamente este será el argumento que utilice luego Franco en la dictadura, precisamente para reclamar con Petén el intercambio, el canje de obras de arte, ¿no?
y la forma en cómo se justifica, ¿no?, en la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, cómo se justifica la vuelta de la Inmaculada de los Venerables, es impresionante, porque dice que es la imagen de la patrona de España, reliquia y vestigio. O sea, lo está vinculando con elementos raciales y con elementos de la raza, vamos. Entonces, eso de alguna forma termina por vincular a Murillo a un determinado, una vinculación religiosa que no le ha beneficiado para nada. No le ha beneficiado para nada, ¿no? ¿Tú qué opinas desde tu perspectiva de periodista, Andrés? ¿Cuándo crees que el prestigio y la fama de Murillo es mayor, en vida del propio Murillo o ahora? Claro, bueno, como dice Benito, las miradas han ido cambiando bastante. Yo creo que lo interesante es que es un artista que ha logrado que se ha visto de distintas formas, de distintas miradas a lo largo de los siglos. Y sobre todo lo más grande que hoy en día podemos estar enfrente de una pintura de Murillo y que podamos hacer una especie de diálogo silencioso, porque tiene una característica que a mí me gustaría destacar, es yo lo veo un poco como escritor, su carácter narrativo. Son pinturas muy narrativas que te describen escenas, y entonces eso yo creo que le daba mucho prestigio en su época, porque había mucha gente que en esa época, en el siglo XVII, no sabía leer, y entonces viendo las pinturas le comunicaban mucho. Y hoy en día, que estamos en el siglo de las imágenes, del audiovisual, lo más moderno de Murillo es que no ha perdido fuerza ese mensaje. Entonces yo creo que eso solo lo logran unos pocos artistas privilegiados. Y yo el otro día, viendo algunas pinturas de Murillo cara a cara, sentía eso, ese diálogo tan poderoso a día de hoy, en 2018, que sigue más vivo que nunca. Ha dicho Andrés dos cosas muy importantes: silencio y carácter narrativo. El silencio, que efectivamente lo tiene, parte precisamente de lo que nosotros sentimos cuando estamos detrás de una obra, como por ejemplo La Virgen con el Niño del Piti o La Virgen de la Faja, ¿no? Esa sensación de que estás delante de la obra y tú no te quieres apartar de ella, ¿no? Que es lo que Walter Benjamin decía que era el carácter aurático, el aura de una obra de arte, lo que desprende, ¿no? Bueno, pues nosotros no queremos bajar la vista de una obra y cuando nos vamos queremos volver, ¿no? Como si perdieras el tiempo si te vas y quieres aprovechar y estar delante de esa obra. Eso le pasa a Murillo, ¿no? Pero además Murillo tiene una gran capacidad de narrar, de contar historias, de narrar. Y eso es la empatía, por eso él empatiza con el público. Por eso lo que nos pasa con Murillo no nos pasa con otros artistas. Pero nosotros creemos que Murillo es un artista fácil. No es nada fácil, ¿eh? En esa aparente facilidad en la que él va colocando su mensaje, evidentemente sentimos cosas diferentes. El vehículo de devoción que sentía, por ejemplo, Juan de Federighi, y aquí estoy hablando de religión auténtica, no de la de antes, sino de religión auténtica. Juan de Federighi, antes de sentimiento religioso, ¿no? Antes de morir, vende sus obras de arte, todas sus obras de arte, y se queda con la Virgen de la Faja. Y en el testamento dice que él le transmite esa obra a su sobrino, Luis de Federighi, para que sienta la misma devoción que él siente por ella y sirva de vehículo, de unión con Dios, ¿no? Es decir, está utilizando una imagen, creando una imagen mental, porque es un vehículo de oración, ¿no? Pero no la entendía como una obra de arte. O sea, esto, hasta que uno se da cuenta de que tú no puedes pedir para una exposición el gran poder, lo puedes pedir porque no te lo van a prestar, pues la funcionalidad que tiene la imagen sagrada está ahí. Y es Murillo el capaz. Tú has llegado a decir, Benito, que Murillo consiguió que sus incondicionales le rindieran culto hasta el punto de hacer de su obra una religión. Sí, sí. ¿Cómo le veían? ¿Como bueno, a un dios, lo mitifican. El propio Fernando de la Torre Farfán lo mitifica en las fiestas por la canonización de San Fernando, pero sobre todo en el libro por las fiestas de Santa María la Blanca, ¿no? Crean de él un mito. Pero incluso el caballero 24 del Ayuntamiento de Sevilla, que es precisamente Diego Ortiz de Zúñiga, que es uno de sus primeros comitentes, el que apareció el retrato en Pembroke Castle de él, en los anales eclesiásticos de la ciudad de Sevilla dice que sus inmaculadas parecía que habían sido pintadas por ángeles, ¿no? Entonces, ese mito de pintor angelical está
ya en vida del artista, no es el romanticismo el que como nos habían hecho pensar, son los amigos de Murillo y el propio artista el que lo potencia. Quiero decir que con Murillo muchas veces el romanticismo no es un tópico, sino es una guía para entender y conocer al artista. Es decir, es el futuro, digamos, o el presente el que nos ayuda a entender el pasado, ¿no? No al revés. Bueno, permitidme una curiosidad, Andrés y Benito. Con independencia de la altura de las paredes de vuestras casas y de los techos de vuestras casas, ¿qué obra de Murillo os gustaría tener en el salón? Yo le reservaría un hueco más preferente, un espacio en mi casa a la Sagrada Familia del Pajarito, sí. Esa obra, porque me transmite... Es una obra que he tenido la oportunidad de ver muchas veces, tanto aquí en Sevilla como en el Museo del Prado. Y no sé, es una obra distinta, tiene una sensibilidad, es como una especie de mezcla en un mismo plano de lo cotidiano, lo trascendente. Entonces para mí es una obra fantástica. Y tú, Benito, en el salón de tu casa de Madrid, ¿qué obra de Murillo pondrías? Bueno, yo en el salón de mi casa de Madrid tengo un Sicilia, pero aparte del Sicilia me gustaría tener Las Gallegas. Para mí Las Gallegas es un cuadro que está lleno... Un fragmento de Las Gallegas, sí, es el sí, de la cubierta. Es un cuadro que está repleto de un lenguaje oculto, subliminal, que decía don Diego Angulo que parece que hay un Cupido por nacer, ¿no? Que nos habla mucho precisamente de lo que es la obra de Murillo. Víctor Stoiquita, que lo van a tener ustedes clausurando el simposio, que es uno de los más importantes historiadores de la cultura visual, va a estar en Sevilla dentro el jueves, pues dice que no se puede separar la obra profana de la religiosa de Murillo. Están planteadas y construidas con la misma mentalidad. Y es así. La Virgen de la Servilleta, que ahora después de la restauración puede ver ustedes mucho mejor la ventana, es una ventana lo que hay ahí, está construida lo mismo que Las Gallegas, con también otra ventana, ¿no? Entonces, esa separación de la frontera estética es la que nos hace que entremos en un mundo nuevo, ¿no? Que es el mundo que el propio artista quiere decir haciéndose eco de la sociedad del momento. Es muy importante. Yo decía al principio que, aunque ustedes ven en la mesa a 3 personas, en realidad el más importante, Murillo, no le ven, pero también está hoy aquí en Tomares. Por eso voy a pedir a mi querido compañero Andrés González Barba que ejerza de periodista y digas aquí qué preguntarías a Murillo en una interesantísima entrevista, sin duda. ¿Qué le preguntarías a Murillo? Pues yo le preguntaría algo que no sé si me sabría responder o no, porque a lo mejor él no sé si reflexionaría sobre ello, pero ¿cómo se las arreglaba para emplear en sus cuadros lo metalingüístico, ese juego de espejo entre la realidad, lo ficticio, los autorretratos se ve mucho? Eso a mí me fascina, tiene una modernidad enorme. ¿Y cómo él se las arregla para eso? O sea, la pregunta sería... Sí, ¿cómo se las arregla para emplear el metalenguaje en sus pinturas y expresarlo de una forma tan natural, tan casi imperceptible, vamos? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que conozco a la persona que puede responder. Yo creo que tú, que conoces bien a Murillo, ¿qué habrías respondido, Benito? Bueno, pues porque tiene en su biblioteca la obra de Baltasar Gracián, Arte de Ingenio y Agudeza. Entonces, cuando uno se acerca, y hoy estamos en la 10ª Feria del Libro de Tomares, que estoy muy orgulloso de estar aquí, que me hayan invitado, de verdad, lo agradezco muchísimo, que es la Feria del Libro. Murillo tenía una de las bibliotecas más, digamos, densas, ¿no?, del momento. Y entre esos libros estaba el Arte de Ingenio y Agudeza de Baltasar Gracián. Leyendo esa obra, uno entiende muchísimo mejor a Murillo y nos acercamos mucho mejor a sus metáforas. Pues sí, yo creo que Murillo habría respondido más o menos eso. No lo sé. Yo creo que sí, porque Benito y Murillo tienen una conexión ya mental. No lo sé. Sí, sí. Si tienen ustedes también preguntas, ejerzan de periodistas o expresen su curiosidad o su interés o su duda, tanto al profesor Navarrete como a Andrés González Barba, si tienen alguna pregunta, por supuesto que la pueden plantear. Sí, por favor.
le importaría, ya que no está Murillo, venga aquí, y es que si no, no le oímos. Si no le importa, y así le vamos a escuchar todos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Casualmente he aparecido por aquí y me ha alegrado enormemente de presenciar esta magnífica presentación. Pero me ha sorprendido mucho el profesor Navarrete cuando hace un elogio extraordinario de lo que es Murillo. En fin, todos conocemos lo que es Murillo. Pero ha profundizado mucho sobre su obra social, sobre su sevillanismo, sobre su poder de vender cosas, sobre su unión con, empleando el término muy sevillano. Me gustaría que usted me aclarara un poco eso de muy sevillano que quiere ser. Quizá fuera un magnífico empresario que tuvo una idea de futuro sobre las cosas y bueno, yo me alegro mucho que Murillo fuese así, porque evidentemente estamos todos deseando darle a esto una profundidad y un futuro inmenso. Si Murillo conseguía todo esto, bendito sea Dios, porque aparte de lo demás era un magnífico católico, un magnífico cristiano, un magnífico pintor, un magnífico jefe de fila de una gran escuela. Perdone y muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Navarrete, si es tan amable. Lo que me refiero es a que ser sevillano es sobre todo tener talento, saber relacionarse en cada momento con la persona que te va a poder apoyar o que te va a poder sostener y sobre todo sabía muy bien también administrar. Bueno, él de hecho tiene todo su dinero invertido en la carrera de Indias y no puede pagar el alquiler de su casa. Y esa es la razón por la que lo meten en la cárcel. Y lo meten en la cárcel, que esto es un nuevo documento que ha encontrado Pablo Ereza. Vamos a ver, los documentos nos sirven para conocer la vida de las personas. Sin la documentación nosotros no podemos elaborar juicios o hacer juicios. Las obras sí que nos lo permiten, pero la documentación la completa, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y cuando hablo de que es sevillano es que sabía muy bien relacionarse, insertarse en el mundo. Él no abandona Sevilla. Quiere quedarse en la ciudad de Sevilla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene muy bien establecido su forma de sustento, ¿no? Bueno, algo has dicho antes. O sea, Murillo, que cobraba más que el mismísimo Velázquez. Sí. Velázquez se va a Madrid, a la corte, y él se queda aquí. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más para...? Sí, por favor. Sí. Murillo es un artista que se diferencia también de Zurbarán en que Zurbarán tiene un gran obrador, con 4 o 5 oficiales conocidos, pero Murillo es un artista que cuando vemos una obra autógrafa de él, enseguida vemos el criterio de la calidad. Es un artista que, y efectivamente pintó muchísimo, pero cuando tú ves una obra maestra de Murillo, como es la Virgen, por ejemplo, con el niño que está en la exposición del Piti, te das cuenta que esa obra solo la ha pintado él, la ha pintado sin colaboración. Trabajó muchísimo, una artista que trabajó muchísimo, sí. Sí, muchísimo. Tiene una obra muy extensa. Bueno, él forma parte de la academia en La Lonja, luego crea su propia academia en su casa y hay una serie de artistas que evidentemente se forman con él, ¿no? Bueno, lo que está claro, Benito, es que era muy listo. Sí, Era eso está claro. Muy listo. Murillo era muy listo. Oye, Andrés, en tu novela hablas de una obra desconocida de Murillo. Sí.
Sí, efectivamente era eso, es un cuadro de la Virgen con el niño y eso es un poco el leitmotiv que tiene la novela o el MacGuffin, como se diría en las películas de Hitchcock. Y es una obra que lo curioso en el libro es que era como una especie de retrato de juventud y se alejaba un poco estéticamente del estilo que posteriormente abordó en sus obras ya más de madurez. Entonces, la verdad que es un cuadro que no voy a desvelar nada, pero en cierto modo es la clave para entender el porqué de esa obsesión del mariscal Soult por Murillo. Entonces, pues ahí hago una especie de ficción, de hipótesis, pero después me pregunto que por qué no podría haber pasado algo así que explicara esa fijación del mariscal por la obra de Murillo. ¿Has leído la novela de Andrés? No la he leído, lo confieso. Pues te la recomiendo. Y además La ahora leeré. en la Feria del Ahora Libro ahora la voy a tiene leer. un 10% de descuento, o sea que Ahora la voy a leer. aprovecha que... Oye, hablando de obras desconocidas, ¿en este momento hay algún Murillo desconocido o está identificada toda su obra? No, pueden seguir apareciendo obras Sí. por la razón de que es un artista muy, muy prolífico. Lo que sí es cierto es que no todas las obras que se piensa que son de Murillo son de Murillo. Quiero decir que es un artista que el criterio de la calidad y de pues lo tiene bastante, se evidencia bastante en su obra, ¿no? Pero no descarto que aparezcan obras nuevas de Murillo, por supuesto. Bueno, ¿qué pasó con el San Pedro Penitente, obra identificada por Pues ti esa obra, como de Murillo? Esa obra que es tiene calidad, evidentemente, Salió a subasta no se vendió. y nadie... no se vendió. Nadie pujó por Nadie ella, que pujó. también te da un poco idea. A mí realmente tengo que confesar que hasta me gusta, ¿no? Porque claro, que la gente que aproveche que publiques tu libro para vender el cuadro, quiere decir, pues mire usted, yo la verdad es que estoy un poco cansado de que vengan a pedirte la atribución, la publiques y la gente esté esperando para vender el cuadro y convertirlo en dinero, ¿no? Es algo que de verdad no me gusta nada, ¿no? Pero la obra es Murillo, es una obra que se relaciona con el San Pedro, las lágrimas de San Pedro del Hospital de los Venerables y es una obra muy característica de la influencia de Rivera, ¿no? De cómo él de alguna forma se... El precio de salida eran 350.000, pero nadie pujó por... sí, por favor. Hacer una pregunta Vamos, gracias por el micrófono. a Benito, Sí. que tal como expresas muy bien en tu libro, muchos de los cuadros de Murillo están inspirados en esquemas de estampas de bueno, pintores anteriores a él y a mí me sorprende muchísimo que tanto en vida de Murillo como después nadie no ha reducido su fama, nadie le ha acusado de plagio. Sí. Si eso sucediera en la música, simplemente unos compases y tal, estarían acusándole de plagio todos los días en los tribunales, no digamos en arquitectura, que es mi oficio, ¿no? Es decir, que si alguien de un esquema de alguien, de un arquitecto que lo tiene publicado en un libro y de eso hace un cuadro porque le gira la cabeza, no sé qué, creo que esa habilidad de salir de ese trance me gustaría que lo explicara. Sí, la verdad es que todos los artistas hacían sus obras, sobre todo en el siglo XVII, de esta forma, es decir, utilizaban grabados flamencos, grabados italianos, se inspiraban en fuentes ajenas. Lo que ocurre con Murillo es que muchas veces transforma esas fuentes de otra. Lo primero que tendríamos que establecer es si en ese momento existía el concepto de plagio tal y como nosotros lo entendemos hoy, ¿no? La forma en cómo él transforma sus composiciones, unas son evidentemente más fieles que otras, pues también nos está hablando de los mecanismos suyos y de su proceso creativo. Es un artista cuyo proceso creativo, uniendo el dibujo, que es un excelente dibujante, lo ha estudiado muy bien Manuel Amena, con ese manejo que tiene de las fuentes ajenas, incluso en los paisajes, porque incluso para pintar paisajes no se inspiraba del natural. Entonces, esto nos está hablando de una forma de proceder similar a las de otros compañeros de su generación, en España y en Italia, España y en Italia. ¿Qué más?
¿Alguna pregunta más? Para Benito, para Andrés, ¿alguna cosa sobre Murillo? Yo les recomiendo de verdad los dos libros, que son, como pueden imaginar, libros absolutamente diferentes, pero son esos libros que deben estar en casa. El libro del profesor Navarrete y la novela de Andrés. Oye, para ir terminando, ¿qué adjetivo pondríais detrás del nombre de Murillo para definirle? Bueno, yo lo estaba pensando porque lo comentamos al principio y le he estado dando vueltas. Y si me lo permites, Cristóbal, le voy a dar voy a hacer un poco de trampa porque yo usaría dos adjetivos. Yo usaría los adjetivos de trascendente y cotidiano, porque veo que son como dos caras de una misma moneda que se encuentra en muchas de las pinturas de Murillo. Entonces veo que están tan unidos en su estética, en su forma, en representar lo cotidiano, pero a la vez nos lleva hasta lo trascendente, hacia esa imagen del firmamento, de los santos, de Dios, la Virgen, Jesucristo. Entonces veo que muy pocos artistas han sabido reflejar en sus pinturas esos dos ámbitos y unirlos en un mismo plano, en una misma pintura. Lo que yo me quedaría más con él. O sea, dos adjetivos, sí. Y cotidiano. Y cotidiano, sí. Profesor Navarrete. Yo sin duda influyente. O sea, influyente. Sí. O un influencer, vamos, o sea, es que es uno de los artistas que más y que sigue influyendo y captando la atención del que está delante de su obra. Bueno, pues vosotros habéis sido didácticos y amenos. ¿Os parece bien esos didácticos y amenos? Muchas gracias, Benito Navarrete. Gracias, Andrés González Barba, por vuestras certeras pinceladas sobre Murillo. Ha sido un honor de verdad estar en esta mesa y compartirla con vosotros. Y ustedes, gracias por su compañía y sigan disfrutando de esta excelente Feria del Libro de Tomares. Hasta ahora.